Revelado, la inesperada Navidad en mi mansión de 3 millones tras ser excluido por mi hijo. La mansión brillaba con luces y decoraciones navideñas, un espectáculo que alegraría a cualquiera menos a mí. Alberto, un ingeniero autodidacta que había trabajado toda su vida por este momento, se encontraba solo, rodeado de un silencio que reverberaba en las habitaciones como un eco de sus fracasos. La idea de pasar una Navidad vacía invadía su mente. Diego, su único hijo, había elegido alejarse, despreciando todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. Este espacio, que había imaginado lleno de risas y amor, era ahora un recordatorio constante de la ausencia de su hijo. ¿Cómo podía estar tan solo en su propia casa? Con cada paso que daba por el amplio vestíbulo, el peso de la angustia aumentaba. Las galletas de jengibre, que solía hornear junto a Diego, estaban escondidas en un armario, recordándole un pasado más sencillo. Una tradición que se desvanecía ante sus ojos, llevada por el impulso de un joven que anhelaba aventuras en lugar de encerrarse en el mundo que su padre había creado. Hasta ese momento Alberto se sentía como si un puñado de clavos lo atravesara, provocando una herida abierta de dolor. ¿Acaso su esfuerzo no había valido la pena? ¿Cómo había permitido que las ambiciones de su hijo eclipsaran tantos sacrificios? Justo cuando pensaba en lo irremediable de su situación, sus ojos se posaron en un viejo diario de su padre, cubierto de polvo en el desván. Entre las reflexiones de un hombre que había luchado por hacer lo correcto, Alberto encontró una chispa en su desesperación. Las palabras sobre la importancia de la familia resonaban en su mente. El verdadero legado no son las casas o el dinero, sino los momentos compartidos. Una verdad que parecía burlarse de él mientras la soledad se hacía más presente. Su alma lo instaba a reaccionar, pero el miedo lo paralizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la idea de organizar una Navidad inolvidable brotaba en su mente, cada decisión se sentía como un acto de rebeldía contra la distancia emocional que los separaba. Decorar la casa con adornos familiares, recuperar las tradiciones que parecían perdidas. ¿Podría esto sanar su relación con Diego? La imagen de su hijo sonriendo mientras horneaban juntos sentía como una aguja en su corazón. Sin embargo, la inquietud sobre qué pasaría si todo eso no lograba reconectarlos lo mantenía inquieto. En ese instante de revelación, una sombra oscura cayó sobre su felicidad naciente. ¿Era una idea romántica creer que podía reunir todo lo que habían perdido? Al cerrar el diario, el eco de sus pensamientos se convirtió en un estruendo ensordecedor. En un marco de tiempo limitado antes de que llegara Navidad, el conflicto se endurecía. ¿Y si Diego nunca volvía a casa? La angustia de su ausencia amplificaba cada emoción, intensificando la lucha entre el deseo de reconectar y el miedo a enfrentar un rechazo nuevamente. De pronto, en medio de su tormento interno, la puerta de la mansión se abrió. Con la mirada expectante, Alberto se quedó paralizado al ver a su hijo, Diego, de pie en el umbral. Una mezcla de alivio y desasosiego se apoderó de él mientras su mente giraba entre la esperanza y el miedo. Esto podía ser la oportunidad de recomponer los pedazos de una relación fracturada o el rechazo definitivo. La Navidad prometía ser un momento de desenlace. Alberto no sabía si estaría listo para lo que vendría. El aire enrarecido de la mansión cortó la respiración de Alberto al observar a Diego cruzar el umbral. El rostro del joven, oculto tras una bruma de frustración y valentía, era un espejo fracturado de su propio ser. Mientras su corazón luchaba por dosificar la esperanza, se encontró cuestionando cada instante compartido, cada charla que alguna vez había considerado trivial. ¿Sería capaz de abrirse a su hijo nuevamente, a pesar del miedo que lo devoraba por dentro? «Hola, papá», pronunció Diego, la voz temblorosa de quien no sabe si ha tomado la decisión correcta al regresar. El saludo carecía de la calidez que un hogar debería ofrecer. Alberto, buscando palabras adecuadas, se quedó sumido en un silencio que podía tocar. A medida que la incomodidad llenaba el aire, cada rincón de la mansión parecía observar también, como si los fantasmas de su pasado estuvieran entrelazados en las grietas de las paredes.
Era un lugar que había sido testigo de momentos gloriosos y decepcionantes, donde el éxito material se culpanaba por el fracaso emocional. Diego, me alegra verte, finalmente logró decir, la voz de Alberto resonando como un eco en lo profundo de su ser. No obstante, más allá de la felicidad, retumbaba el temor a lo que una conversación podría desencadenar. Empezar de nuevo no sería fácil. Diego se movió por la sala, sus ojos explorando con desdén las decoraciones navideñas que Alberto había salido a colgar con esfuerzo en un intento por llenar el vacío. Cada objeto ofrecía un recuerdo de cómo había imaginado esta Navidad, llena de alegría, calidez y amor. Pero la realidad era diferente. ¿Por qué lo hiciste, papá?, preguntó Diego, sus palabras saliendo bruscamente como si estuviera esperando este momento. La pregunta colisionó en el pecho de Alberto. Yo solo quería que tuviera seguridad, respondió sintiendo un peso en su voz. Quería que tuviéramos una vida mejor. Pero esa vida no es la mía. Nunca lo fue. La declaración de Diego atravesó a Alberto como un rayo. ¿Cómo había llegado a tal punto de desconexión? Lo que una vez fue su hijo, su compañero de hobbies, se había convertido en un extraño. La distancia entre ellos no solo era física, era un abismo emocional construido sobre decisiones, expectativas y deseos no cumplidos. A medida que luchaba por encontrar palabras, el viejo diario de su padre resurgió en su mente, una fuente de reflexiones que podrían ofrecer claridad. Quería escuchar a su hijo, entender su mundo y tal vez con ello poder desarticular ese temor que lo había mantenido prisionero hasta ahora. Diego, sé que hice cosas equivocadas, que no comprendí lo que necesitabas, admitió Alberto, su voz ahora llena de templanza. Te prometo que puedo cambiar. Quiero que hablemos, que me digas lo que sientes. El joven lo miró, los ojos oscuros reflejando la lucha interna que enfrentaba. Por un momento un destello de esperanza pareció cruzar su rostro, pero la tensión seguía latente en el aire. El diálogo necesario estaba a punto de comenzar, pero la incertidumbre acerca de su desarrollo llenaba el ambiente. Antes de que pudieran profundizar más en la conversación, un fuerte estruendo interrumpió su momento. La puerta del vestíbulo se cerró abruptamente por el viento, resonando como un presagio ominoso. ¿Te parece si lo hacemos de nuevo?, propuso Alberto, rompiendo la atmósfera tensa. Empecemos desde cero. Sin expectativas. Eso suena complicado, respondió Diego entrecerrando los ojos. Pero supongo que dar un paso no duele tanto como pensaba. Mientras ambos se preparaban para abrir las puertas de su historia compartida, la inquietante sensación de lo desconocido tejía un velo sobre su futuro, cargado de posibilidades y riesgos. ¿Serían capaces de encontrar un nuevo camino juntos? La incertidumbre latía con fuerza en el aire, y Alberto no podía evitar preguntarse si este sería el punto de inflexión que tanto anhelaba. La Navidad se acercaba rápidamente, pero la verdadera prueba de su relación apenas comenzaba. ¿Estaban listos para enfrentarse a sus viejos fantasmas, o se quedarían atrapados en un ciclo interminable de dolor? Sin duda, la próxima conversación definiría el destino que ambos estaban a punto de elegir. La conversación que ambos habían esquivado tanto tiempo estaba a punto de florecer, pero Alberto sentía la presión abrumadora del miedo apoderándose de su interior. Diego, por su parte, mantenía una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la voluntad de ser escuchado. Este era el momento que ambos necesitaban, pero también el que más temían, la posibilidad de reconstruir una relación ensombrecida por el rencor. Durante un instante, las inseguridades de Alberto emergieron con fuerza. Se preguntó si era realmente capaz de escuchar y entender a su hijo sin juzgar. ¿Podía dejar de lado sus propios fallos y decepciones para darle a Diego el espacio que necesitaba para expresarse? La posibilidad de un diálogo sincero parecía tanto un camino hacia la reconciliación como un terreno lleno de espinas. Mientras se sentaban frente a frente en el viejo sofá de cuero, el silencio se convirtió en un ente tangible, un peso presionando sobre sus hombros. Alberto luchaba por recordar los momentos de felicidad compartida, instantes que parecían haberse desvanecido en las sombras de las decisiones equivocadas. Se sintió abrumado por la responsabilidad de ser el padre que Diego deseaba, un objetivo que parecía, por momentos, una meta inalcanzable. Papá, comenzó Diego, su voz más firme, hay cosas que me duelen, y creo que ni siquiera lo sabes. Las palabras, aunque suaves, fueron como un choque eléctrico para Alberto. Era un desafío a su entendimiento, una invitación a profundizar en la herida, que había sido disfrazada de indiferencia.
Te escucho, respondió Alberto, su voz era ahora un eco de vulnerabilidad, cargada de voluntad. Dime lo que sientes. Este era el primer paso que debía dar hacia un nuevo horizonte y la decisión resonó en su mente como un mantra. Diego tomó aire, y Alberto notó cómo sus ojos se llenaban de una intensidad que resonaba con su propio miedo. Nunca me sentí suficientemente bueno para ti. Siempre pensé que lo que hacía era un reflejo de no ser lo que esperabas. Te esforzaste demasiado en construir algo que yo nunca quise. Cada palabra era una estocada directa, destilando años de hastío, y aún así, era un alivio para Alberto escuchar esas verdades expresadas, por dolorosas que fueran, el viejo diario de su padre, cuya influencia lo había llevado por caminos distorsionados, ocupaba su mente como un recordatorio de todo lo que había fallado en el rol de padre. Había dedicado su vida en pos de estándares que nunca habían resonado con Diego. Era momento de darse cuenta de que el éxito no debía medirse con logros materiales, sino con la conexión genuina que había aspirado a tener. Yo fallé, reconoció Alberto con un brillo de lágrimas a punto de traicionar su compostura. Te presioné para que fueras lo que yo soñé. No vi quién eras realmente. El dolor de la autoconfrontación era fuerte pero liberador. Esa era la verdad que necesitaba compartir, que debía aceptar. Diego lo miró sorprendido. Lo que había comenzado como una discusión dura estaba trascendiendo hacia un momento de revelación compartida. Beneficiándose de aquel pequeño gesto de honestidad, Alberto sintió que comenzaba a liberar el peso que lo había aprisionado durante tantos años. Sin embargo, en medio del momento de conexión, Bill, el secretario personal de Alberto, irrumpió repentinamente. Perdona la interrupción, señor, pero hay un asunto urgente que requiere su atención. Las palabras fueron un golpe helado que congeló el instante. La mirada de Diego se tornó inquieta y distante. Esto es exactamente lo que no quiero, declaró. Primero el trabajo, siempre el trabajo. Antes de que Alberto pudiera replicar, la tensión en su rostro reflejaba una resistencia que lo hizo sentir que todo lo que habían avanzado estaba a punto de desvanecerse. Alberto se debatía entre cumplir con la exigente realidad de su trabajo, que había sido su refugio, y la anhelante posibilidad de una relación renovada con su hijo. ¿Podría realmente tener una segunda oportunidad sin sacrificar partes de sí mismo? Con el corazón latiendo desbocado, Alberto se enfrentó a una bifurcación: continuar atrapado en su vida profesional o priorizar la conexión que lentamente comenzaba a reconstruir con Diego. La decisión lo dejaría estancado entre sus viejas ambiciones y el deseo de un futuro reluciente. El impacto de la elección era inminente y, mientras la puerta del vestíbulo se cerraba tras Bill, Alberto se preparaba para enfrentarse a lo que significaría priorizar a su familia sobre todo lo que habían construido. ¿Podría ser este el punto de inflexión que reformulase su existencia? ¿Estaba listo para dar el paso que finalmente desmantelaría su pasado? Sin poder evitarlo, la tensión reinante vaticinaba un desenlace crucial. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y con ella, no solo las decoraciones, sino la oportunidad de reescribir su historia familiar. Pero, ¿sería suficiente? El eco del futuro se hacía más fuerte y Alberto sabía que el tiempo se estaba terminando. Alberto sintió como el peso de la decisión pendía sobre sus hombros como una nube oscura. La mirada de Diego, llena de frustración y decepción, lo atravesó. El eco de su propia inseguridad resonaba en su mente. Había estado atrapado durante años en la narrativa de un padre exitoso, pero ese éxito había aterrizado en una soledad helada, en una familia fracturada. La urgencia de conectarse con su hijo brillaba con una claridad nueva. Diego, un momento por favor, dijo Alberto, levantando la mano en un gesto de petición. Entiendo que lo que te dije no fue suficiente. Pero necesito que me des una oportunidad, una sola oportunidad para demostrarte que quiero cambiar. Sus palabras, aunque convocadas con fuerza, temblaban, cargadas de un significado que nunca había sostenido con firmeza. La mirada de Diego, que antes había reflejado el desdén, ahora mostraba una chispa de incredulidad. ¿Cambiar? ¿Cómo puedo creerlo?, retó, dejando escapar un suspiro de cansancio como si su alma llevara el peso de la decepción acumulada. Siempre ha sido lo mismo. Promesas vacías que nunca se materializan. Alberto entendió que el escepticismo de su hijo era el legado de años de desilusión. El primer paso hacia la redención debía ser su disposición a escuchar y aceptar que la transformación requería más que palabras. Era hora de abandonar la retórica del éxito y enfrentar la cruda realidad de su relación. Entiendo que no me creas, admitió.
Pero estoy aquí, y quiero escuchar. No solo tus palabras, sino lo que realmente sientes. Decidido a demostrar su sinceridad, Alberto aspiró profundamente y continuó. Quiero que me digas cómo te has sentido durante todo este tiempo. No quiero interrumpirte ni justificarme. Solo escucharte y ver qué puedo hacer para recuperar lo que fragmenté. Cada sílaba que salía de su boca era un intento de rendirse a la vulnerabilidad que siempre había evitado. Diego titubeó, buscando en los ojos de su padre algún indicio de valía. Fue un instante de titilaciones, un duelo interno que resonó más allá de las palabras. Podrías intentarlo, pero siempre has estado más enfocado en tu carrera que en ser mi papá. Siempre hay algo más importante que yo y eso duele, expuso su hijo sin reservas, y Alberto sintió la verdad de esas palabras resonar en su pecho. Desde ese rincón de incertidumbre emergió una determinación inesperada. La Navidad se aproximaba, una época repleta de simbolismos que podrían servir de telón de fondo para un nuevo comienzo. Alberto imaginó cómo podría transformar esos días en una oportunidad auténtica de reconstrucción. La idea de planear una celebración que superara las expectativas establecidas por antiguos recuerdos se hacía cada vez más palpable en su mente. Quiero hacer algo especial esta Navidad, propuso. Algo que represente no solo a nuestra familia, sino nuestro compromiso de regresar a ser quienes deberíamos haber sido. No se trata de regalos costosos, sino de momentos. ¿Qué te gustaría hacer? Sabía que la pregunta estaba impregnada de una esperanza audaz, en la que su hijo respondía a través de esa conexión genuina que aún existía por debajo de la herida. El rostro de Diego se suavizó un poco ante la invitación. Por primera vez en mucho tiempo, la curiosidad parecía asomarse detrás del muro levantado. Posiblemente podríamos hacer algo fuera de la casa. No me malinterpretes, pero tu forma de hacer las cosas siempre ha sido muy tuya. Me gustaría que esta vez estuviera más involucrado, respondió. El paso que Alberto temía dar había empezado a asomarse, una señal de que la apertura estaba frágilmente brotando. Pero no podía descansar en los laureles aún. La conversación aún estaba lejos de cerrarse. Tenía que estar preparado para ajustar su enfoque y aprender a escuchar plenamente sin buscar la validación de sus propios logros. Sin embargo, el tiempo se apremiaba. Justo cuando Alberto pensaba en cómo edificar ese nuevo vínculo, un mensaje en su teléfono vibró con urgencia. Era un recordatorio de una reunión crucial, que podría marcar el rumbo de su carrera. La sombra del trabajo omnipresente se cernía una vez más sobre él, y lo que había comenzado a florecer estaba en riesgo de marchitarse. Diego, captando la distracción de su padre, frunció el ceño. ¿Ves, papá? Siempre algo más importante, comentó con una mezcla de impotencia y tristeza. Alberto sintió el peso del dilema, su corazón dividido entre el viejo mundo profesional que lo había definido y la promesa de un futuro real con Diego. ¿Podría realmente priorizar lo que importaba sobre todo lo que había construido? Mientras la alarma de su teléfono retumbaba nuevamente, la lucha interna de Alberto se tornó cada vez más real. ¿Podía levantarse contra su inercia profesional y dar forma a un nuevo legado familiar? La presión del tiempo y las decisiones inminentes se hacían más palpables. Se encontraba al borde de una transformación, pero no podía evitar preguntarse si, esta vez, realmente podría cambiar su vida y la de su hijo. La intersección de su pasado y su futuro era cada vez más intensa, incluso mientras se preparaba para la inminente elección que lo llevaría a un nuevo amanecer o a las sombras de su historia no resuelta. Todo dependía de lo que hiciera a continuación y las decisiones que ahora resonaban poderosamente en su mente. ¿Encontraría la fuerza para desafiar su propia historia? Alberto sintió como el sudor le perlaba la frente mientras miraba su teléfono. La reunión, crucial para su carrera, se aproximaba rápidamente y sin embargo, el simple sonido de la notificación evocaba una angustia interna más profunda que cualquier compromiso laboral. La imagen de Diego, su hijo, esperando su respuesta, destellaba en su mente como un faro en medio de una tormenta. Era el momento de decidir. Con un gesto decidido, apagó el teléfono y lo dejó a un lado, intentando ignorar ese tirón insistente de sus responsabilidades profesionales. Miró a Diego, cuyos ojos reflejaban una mezcla de frustración y deseo de conexión. En ese instante comprendió que los viejos patrones debían ser desmantelados. No era solo una cuestión de cambiar, sino de asumir una nueva identidad como padre y como persona. Diego, comenzó Alberto con la voz temblorosa pero firme. Te prometo que esta vez no dejaré que mi trabajo interfiera. Quiero ser parte de tu vida, no solo un espectador distante.
Esta Navidad, quiero que se convierta en un capítulo nuevo para nosotros. Era fácil para él subestimar el impacto de sus palabras. La incredulidad aún danzaba en la expresión de su hijo, pero lo que comenzó como una súplica se transformó en una declaración de compromiso genuino. ¿De verdad lo dices?, preguntó Diego como si le temiera a la respuesta. Su voz tembló al abordar el terreno resbaladizo de la esperanza. Alberto notó la vulnerabilidad de su hijo y por un instante desearía poder absorber todo su dolor, al menos en parte. Quiero que me permitas hacer las cosas de manera diferente, insistió Alberto. Tal vez podríamos planear una escapada, algo que nunca hemos hecho juntos. Solo nosotros dos. La propuesta hizo que el suelo bajo sus pies temblara un poco, y mientras hablaba, Alberto sintió como las palabras comenzaban a empoderarlo en un territorio desconocido. Diego lo observó con una mezcla de escepticismo y sorpresa. No sé, papá. ¿Acaso no será lo mismo de siempre? Promesas vacías. Era como si la desconfianza se hubiera arraigado en el corazón de su hijo con tal firmeza que una simple oferta de cambio no pudiera derribarla. Las palabras de Diego lo golpearon como un rayo. Esa era la realidad que debía enfrentar. Este no era solo un desafío frente a su hijo, sino un espejo de toda su vida. Alberto empezó a darse cuenta de que para cambiar el rumbo de esa relación tenía que ser más que un padre carente de tiempo, necesitaba despojarse de sus armaduras, abrir su corazón y permitirse alargar la mano en lugar de esperar a ser alcanzado. En este proceso comprendió que la vulnerabilidad podía ser su mejor aliada en lugar de una debilidad, así, hizo un acto de valentía. ¿Qué tal si esta Navidad no se trata tanto de nosotros? Tal vez sea un momento para expandir nuestra visión y dejar que la vida nos sorprenda. Alicemos una experiencia distinta, hagamos una aparición en ese viejo lugar al que solíamos ir, pero esta vez con nuevas expectativas, sugirió, sintiendo cada palabra resonar con intencionalidad. El rostro de Diego transformó su expresión de desdén a una curiosidad contenida. Su respiración se alivió un poco, como si le diera la bienvenida a la posibilidad. Quizás podríamos ir, pero tienes que hacer esto en serio. No más promesas, solo acciones. ¿Entendido? La firmeza en su voz resonaba como un eco de los sentimientos guardados durante tanto tiempo. Entendido, replicó Alberto, notando una chispa renovada en su hijo. Pero justo cuando comenzaba a relajarse en esa conexión emergente, el zumbido del teléfono nuevamente interrumpió el momento, trayendo el recordatorio de la reunión de trabajo. La angustia una vez más se adueñó de su pecho. Es solo un momento, musitó, y sintió las miradas de Diego que lo perforaba. Esa disyuntiva entre sus dos mundos se tornaba muy real. Alberto se encontró en un abismo de miedo y deseo. ¿Podría mantener su promesa y cancelar la reunión? El pensamiento de decepcionar a su jefe lo desgarraba, pero decepcionarse a sí mismo y a su hijo sería un golpe mucho más devastador. Alberto cerró los ojos un segundo, hizo un intento consciente por alejar la presión de sus decisiones laborales. Hay algo que tengo que priorizar por encima de todo. No sé cómo lo haré, pero necesito que creas que estoy dispuesto a hacerlo. Mientras tanto, cada segundo se sentía como un desafío. Se adentraba en una encrucijada, donde la presión de ser el proveedor exitoso se oponía a la necesidad de ser un padre presente. La decisión final, su resolución, pendía en el aire como una espada afilada. A medida que buscaba la manera de llevar a cabo su compromiso, la sala parecía cerrarse a su alrededor. ¿Sería capaz de aferrarse a esta nueva oportunidad de conexión sin desvanecerse en las expectativas del pasado? La pregunta lo atormentaba mientras sentía cómo los lazos familiares comenzaban a ampliarse, pero bajo la sombra de su historia. El desconocido futuro lo esperaba ansioso, sus latidos resonaban en la habitación. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería el papá que siempre debió ser, o se dejaría arrastrar una vez más por la corriente de su propia historia? Nuevas decisiones lo aguardaban, desafiantes. ¿Podría ser este el inicio de la reconstrucción de todo lo que una vez se había perdido? Alberto sintió como su corazón latía con más fuerza que nunca mientras bajaba las escaleras de su casa. La promesa que le había hecho a Diego resonaba en su mente como un mantra: quiero ser un padre presente. No podía permitirse retroceder. La idea de cancelarle a su hijo no solo la cita de Navidad, sino la posibilidad de un futuro diferente, era un peso que no estaba dispuesto a llevar. Al llegar a la puerta, tomó un profundo respiro y sintió la frescura del aire entrar en sus pulmones.
Era un alivio o una señal de que podía tomar decisiones distintas. Con el teléfono apagado, sus pensamientos comenzaron a fluir. ¿Cómo podría ofrecer a Diego una experiencia memorable y, al mismo tiempo, mostrarse como un padre que ya no era esclavo de su trabajo? La invitación al viejo lugar que alguna vez compartieron junto a su hijo se transformó en una estrategia. No solo era un viaje físico, era una metáfora hacia su nueva realidad. Necesitaba un plan, algo concreto que llevar a cabo para demostrar su compromiso. La imagen de Diego esbozando una sonrisa sincera en medio de un paisaje familiar, lo motivó a definir detalles, decidió que la llegada a su destino debería ser sorprendente. Al principio pensó en un viaje espontáneo, algo que no cumpliría con la estructura rígida de su vida anterior. Quería que la aventura tuviera ese aire de libertad que tanto había anhelado. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esto debía ir acompañado de un esfuerzo real para hacer un espacio en su vida. Miró al calendario, lleno de encuentros de trabajo, deadlines y compromisos. Mientras lo hacía, una chispa de determinación encendió una idea en su mente. Tal vez pudiera organizar su estrategia laboral para delegar algunas responsabilidades. Era hora de confrontar a su jefe sobre los límites de su disponibilidad. Eso sería un desafío, pero era una deuda personal que debía pagar. El primer paso era claro. Alberto se sentó ante su computadora y comenzó a redactar un correo a su jefe. Las palabras fluyeron con rapidez a medida que describía cómo podría ser más eficiente si se le permitiera un horario más flexible. Después de un momento de vacilación, presionó enviar, sintiéndose pesado pero aliviado. Cada acción que tomaba para dar un paso al lado de su hijo era una pieza que encajaba en el rompecabezas. Volvió a mirar la fotografía de su hijo que tenía en su escritorio, un momento congelado de alegría que parecía tan lejano. Se dio cuenta de que había imágenes más recientes que no capturó. Esa era la señal de que debía registrar esos momentos, no solo en su memoria, sino también en su vida. Ver lo pequeño era su nuevo lema. Deseaba evidente algo tangible y duradero, y para eso se necesitaba estar presente. Mientras esta nueva perspectiva tomaba forma dentro de él, pensó en las actividades que siempre habían disfrutado, la pesca, las caminatas, los juegos de mesa. Cada una de esas experiencias significaba un capítulo en su historia y al mismo tiempo, representaban las oportunidades perdidas. Estaba decidido a reescribirlas. La idea de la Navidad en el viejo lugar se transformó en un reto emocionante. Crear nuevas memorias significaba ejercer un cambio tangible en su vida. Alberto tomó la decisión de buscar ayuda, contactando a viejos amigos de su hijo para incluirlos en sus planes. Con cada mensaje enviado, se sentía más firme en su nuevo rumbo. La posibilidad de una fiesta de Navidad, acompañada de risas y aventuras, comenzaba a cobrar vida. Sin embargo, mientras más se adentraba en este camino, más claro se volvía que la lucha interna no solo era con su tiempo. Se sumaban las voces de la duda y el miedo al fracaso. ¿Resistiría Diego a confiar en su cambio? Alberto no podía evitar pensar en cómo su hijo podría reaccionar a las sorpresas que le esperaba. El sol comenzaba a ponerse, dejando caer una luz cálida en la habitación. Alberto se sintió más fuerte que antes, pero una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿qué ocurriría si todo esto resultaba ser un error? La idea de que su esfuerzo pudiera no ser suficiente le quitó la respiración. Necesitaba asegurar un diálogo abierto para que no se sintiera atrapado. La tensión se desplegó ante él como una brújula perdida en el vasto océano de su vida. El enfoque ahora no era solo sobre sus acciones, sino también sobre sus palabras. La reunión de Navidad ya no era solo un viaje, sino un compromiso emocional que requeriría de ambas partes. Mientras se preparaba para enfrentarse a Diego una vez más, sintió que había comenzado a convertirse en el padre que siempre quiso ser. Sin embargo, no podía escapar del abismo de lo desconocido. Si bien sus intenciones eran firmes, el verdadero desafío aún estaba por llegar. Tal vez la Navidad marcaría un cambio, pero también podría ser el inicio de una confrontación que exploraría la verdadera profundidad de su relación. Un nuevo comienzo o un giro hacia el fondo. El futuro parecía aún incierto, y una pesada incertidumbre llenaba el aire. Alberto sabía que la respuesta de Diego podría ser lo que definiera su camino hacia adelante, un camino repleto de promesas y temores. Sería una temporada de revelación y vulnerabilidad, y el momento estaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo reaccionaría su hijo ante el nuevo Alberto? ¿Sería capaz de confiar en él para dejar atrás el pasado? Alberto despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción.
Mientras se preparaba para el día, su mente no dejaba de girar en torno a la inminente conversación que tendría con Diego. Cada movimiento se sentía más pesado que el anterior, pero a la vez necesitaba que fuera un acto de liberación. La incertidumbre le abrumaba. ¿Cómo podía explicar su deseo de cambiar a alguien que había visto desvanecerse? La idea de la Navidad se había transformado en un símbolo de su transformación. Alberto se miró en el espejo y notó ligeras arrugas de preocupación en su frente. Se dio cuenta de que el cuerpo que contemplaba no solo era un espejo de su edad, sino también de las decisiones que había tomado, decisiones que lo habían alejado de su hijo. Un profundo sentido de urgencia se apoderó de él. No podía dejar que ese sentimiento perdurara un momento más. Decidido a abordar la situación, armó un esquema mental de lo que quería comunicar. Necesitaba ser claro y directo. Las palabras que pensaba usar parecían etéreas y complejas, pero a su vez sabía que debía encontrar la forma adecuada de expresar su vulnerabilidad. ¿Qué tal si comienzo con una disculpa?, se preguntó. Explorar cómo me he sentido frente a mi ausencia en su vida y cómo deseo limpiar esa herida. Esta visión lo empoderó. Era momento de despojarse de la coraza que había construido a su alrededor. Mientras recorría el camino hacia las memorias compartidas, su mente recordaba las veces en que habría podido estar ahí, en lugar de confundir trabajo con éxito. La idea de perder a su hijo era un terror cotidiano, y esa nueva Navidad podría convertirse en una oportunidad para demostrarle que estaba dispuesto a luchar por la relación. Al llegar al parque donde había acordado verse con Diego, un aire fresco y revitalizador llenó sus pulmones. Miró a su alrededor, encontrando aquellos espacios que tantas veces había visitado con él. Todo lo que había decidido cambiar sería tangible allí, en ese mismo lugar. Más que un padre presente, quería ser un aliado, un apoyo cuando las cosas se tornaran difíciles. Finalmente lo vio. Diego con su gorro de lana y una actitud distendida, jugueteando con el teléfono. Alberto sintió que una parte de su ser se encogía mientras se acercaba. La imagen de su hijo lo llenó de melancolía y de determinación al mismo tiempo. Era ahora o nunca. Hola, Diego saludó nervioso mientras su corazón latía con una intensidad casi palpable. Hola, papá, respondió Diego sin levantar la vista del móvil. La frialdad de su saludo caló hondo en Alberto. Sin embargo, no se dejaría abrumar por el hielo. Tenía que seguir adelante. Tomó un respiro profundo y empezó a hablar. Explicó su deseo de hacer las cosas de manera diferente, señalando su falta de presencia en el pasado y su deseo de cambiarlo. Diego levantó la vista de su teléfono, su expresión inmutable indicaba que la conversación aún no había resonado en él. Alberto sintió que todo su esfuerzo se enfrentaba a un muro y una sensación de impotencia lo invadió. Pero no podía rendirse, habló acerca de su emoción y las aventuras que había planeado para ellos. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada imagen que describía, estaba destinada a abrir un espacio en el corazón de su hijo. Contar con las conexiones perdidas y generar nuevas experiencias requería tiempo y persistencia. Alberto finalmente se detuvo, y en ese silencio, la ansiedad le volvió a apretar el pecho. Diego lo miró con una mezcla de desconcierto y desdén. ¿Y si no funciona, papá? ¿Y si solo es un intento más? La pregunta le atravesó como un rayo. La dura realidad de su ausencia le pesaba. Ante esta interpelación, Alberto se sintió vulnerable. Sabía que las palabras eran solo el comienzo, y que la confianza se construiría con hechos, no con discursos. Diego, no puedo cambiar lo que hice, pero puedo comprometerme a ser diferente a partir de ahora. Solo pido una oportunidad, insistió, dejando ver su sinceridad. Las próximas respuestas quedarían suspendidas en el aire, como un eco de lo que podría ser. Lo que ocurriera en esa interacción podría fracturar cualquier posible reconciliación o, por el contrario, encender una chispa de esperanza en esa relación. La Navidad ya no era solo un símbolo de celebración, se iba a convertir en el campo de batalla para una nueva conexión. Esa batalla daría inicio, pero el resultado seguía siendo incierto. ¿Podría Alberto enfrentarse a sus propios demonios y las dudas de su hijo para reconstruir el vínculo que creía perdido? Las respuestas pendían de un hilo, y todo lo que había escrito en su corazón estaba a punto de ser revelado. Alberto sintió que el aire le faltaba mientras las palabras de su hijo resonaban en su mente. ¿Y si no funciona? Esa pregunta giraba como un torbellino en su interior, empujándolo hacia una radical introspección. Se encontró por un momento paralizado por el miedo al rechazo.
Diego no era solo un adolescente desencantado, era el espejo de sus fracasos, un recordatorio constante de su huella, tanto en su vida como en su propia existencia. Respiró hondo, buscando resquicios de coraje en medio de la tormenta de inseguridades. Necesitaba demostrarle a Diego que su cambio no era solo una promesa vacía, sino el principio de un viaje hacia la reconstrucción. Sacó su teléfono, esa herramienta a la que tanto había recurrido en su vida profesional, pero cuya inmediatez lo había distanciado de su hijo. Con un golpe decisivo, apagó las notificaciones y lo guardó en su bolsillo. Ese pequeño gesto era la simbólica renuncia a las distracciones externas, un compromiso a priorizar el vínculo familiar. ¿Sabes? Todo lo que te digo hoy no son solo palabras, comenzó a decir, con una voz que ahora sonaba más firme. Es un compromiso a enfrentar mis fallos y trabajar por aquello que realmente importa. Te prometo que este tiempo lo haré a tu lado. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sus propias lágrimas eran un símbolo de liberación necesaria. Había pasado demasiado tiempo acumulando emociones dentro de sí, como si la vulnerabilidad pudiera ser un signo de debilidad. Diego, ahora con una expresión más suave, parecía estar procesando cada palabra. Era un avance, pero también un desafío. Alberto sintió que necesitaba crear un espacio donde las promesas y las acciones pudieran converger. Tenía que presentar un plan, una estrategia que abarcase su nuevo compromiso. Me gustaría que pensáramos juntos en algo. ¿Qué tal si diseñamos un proyecto que realmente nos apasione a ambos, algo que podamos compartir? Algo que lleve tiempo, pero que valga la pena. La propuesta provocó en Diego una leve alza de cejas, como signo de curiosidad. Este era el primer indicio del interés, una chispa en medio de la frialdad que había prevalecido en su tono. Alberto continuó desarrollando la idea, mencionando la posibilidad de un viaje para explorar alguna actividad que a ambos les apasionara, tal vez un hobby que juntos pudiesen disfrutar y construir. ¿Te gustaría intentar reconstruir un paisaje en miniatura o quizás aprender a tocar un instrumento? Sugirió atisbando los intereses de Diego. Este último le lanzó una mirada que parecía permitir un vislumbre de regreso, como si comenzara a ver su padre no solo como una figura distante, sino como alguien dispuesto a involucrarse en su mundo. Mientras la conversación avanzaba, Alberto sintió que la urgencia de resolver su pasado paulatina y torpemente iba cediendo paso a la esperanza. Cada sonrisa silenciosa de su hijo era un camino hacia la confianza y un destello de conexión. Sin embargo, las dudas aún permanecían flotando entre ellos como una nube amenazadora. La fractura no sanaría tan rápido, y cada avance podría ser seguido de retrocesos. Quiero ser tu apoyo, no solo un nombre en el calendario. Tengo que ser más que sombras en tu vida, confesó con el peso de tantas noches y días de reflexión. La respuesta de Diego no llegó de inmediato. Como un océano lleno de potencial, lo que parecía ser una calma tensa se apoderó del espacio entre ellos. La avalancha de emociones no se detendría ahí. Había tanto que trabajar y deshacer. En ese momento, el teléfono de Alberto vibró en su bolsillo. Se sorprendió al ver que era un mensaje de su compañero laboral, preguntando sobre un proyecto que lo había mantenido en tensión durante meses. Sin embargo, este era el instante que había decidido dedicar a su hijo, y Alberto se negó a dejar que los ruidos del mundo exterior interrumpieran esta conversación transformadora. Lentamente optó por no responder. Diego, observando la reacción de su padre, rompió el silencio. Parece que al final de este año, ambos tenemos que tomar decisiones importantes. La mirada de su hijo ahora desbordaba cuestionamientos, y Alberto entendió que no solo estaban en juego el presente y el futuro de su relación, sino también de su propia transformación personal. Diego, esta Navidad puede ser todo lo diferente que queremos, pero solo si decidimos hacer de esto una experiencia auténtica. Las palabras parecían marcar un nuevo comienzo, pero el eco de la incertidumbre persistía. La Navidad aún estaba lejos, pero todo giraba en torno a tomar decisiones que definirían sus vidas. Con el compromiso renovado por ambos lados, Alberto sintió que en ese instante estaban en la cúspide de algo monumental. Pero esa montaña también tenía sus bifurcaciones riesgosas. ¿Podría mantenerse firme en su promesa mientras las demandas y distracciones del mundo moderno lo bombardeaban? Alberto se preguntó si la próxima Navidad sería un texto de reencuentro o de despedida. La respuesta pendía sobre ellos, aún por descubrir. Alberto miró a Diego sintiendo el peso del silencio reinante, un silencio que hablaba más que las palabras mismas.
Se preguntó cuánto de lo que habían hablado podría sostenerse frente a la cotidianidad abrumadora que se asomaba en la esquina de su vida. Había tomado la decisión de desconectarse de su trabajo, de las constantes distracciones que le habían costado muchas cosas, incluida su relación con su hijo. Pero la pura voluntad no bastaría, necesitaba un plan claro. Vamos a hacer un calendario, propuso, tomando una respiración profunda para asegurar que su voz permaneciera firme. Diseñemos un espacio semanal para nuestras actividades, algo que podamos esperar con ganas. En su mente ese calendario sería una estructura tangible, un recordatorio de su compromiso hacia Diego. La idea no solo representaba una herramienta de planificación, sino un símbolo de su trabajo conyugal hacia la reconciliación. Diego asintió lentamente, y aunque su rostro aún mantenía una expresión de suspicacia, Alberto notó un destello de interés en sus ojos. La energía de la reunión comenzó a cambiar sutilmente, como una brisa fresca que dispersaba las nubes de la anticipación. Alberto decidió no dejar escapar esta oportunidad. También quiero que tú elijas las actividades. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Si estamos en esto juntos, quiero que podamos disfrutarlo. Después de un largo silencio, Diego lanzó algunas ideas. Tal vez podríamos hacer un proyecto de tecnología, algo que combine diseño y programación, o quizás algo relacionado con la música. Las palabras eran lentas, conservadoras, pero había un nuevo brillo en su voz. Alberto no podía evitar una chispa de alegría ante esta nueva apertura. Aguijoneado por la curiosidad, comenzó a preguntarse dónde había adquirido Diego esos intereses tan vibrantes y específicos. Mientras diseñaban el calendario, Alberto sintió que el valor de aquel momento, aunque efímero, era profundo. Cada elección, cada risa compartida, era testimonio de un futuro en construcción, de nuevas memorias a forjar. Se dio cuenta de que si bien había muchos desafíos por delante, a partir de ese instante, cada encuentro podría ser un ladrillo más en la reconstrucción de su relación. Sin embargo, las sombras de su pasado no desaparecían con facilidad. La tensión de ser el padre ausente todavía pesaba en su corazón, el miedo al fracaso lo acosaba. Cada promesa hecha era un nuevo peso. La responsabilidad de un futuro mejor estaba anclada firmemente en sus manos, y él sabía que una sola mala decisión podría hacer añicos lo que estaban empezando a construir. La idea de fallar nuevamente ante su hijo lo torturaba. Como un acto casi automático, Alberto comenzó a revisar mentalmente los compromisos laborales que aún lo esperaban. La presión de los proyectos que debían ser entregados, la expectativa que sus colegas tenían sobre él. Pero a medida que miraba a Diego sintió que ese mundo parecía distante, una arena movediza que lo atrapaba si se adentraba demasiado. La elección era clara, priorizar su conexión con su hijo o ceder ante las demandas de un trabajo que hasta ahora había sido su única fuente de identidad. Necesito saber más de ti, Diego. Quiero aprender sobre lo que te apasiona fuera de lo que me imagino. Quiero escuchar tus ideas, dijo Alberto con determinación. De repente el rostro de Diego se encendió. Tengo algunas ideas para un videojuego. Sería genial mezclar música y tecnología. Podríamos trabajar en ello juntos. Alberto quedó cautivado. La propuesta de su hijo encendió una llama dentro de él. Había encontrado un terreno común, un vínculo que los unía no solo como padre e hijo, sino como creadores. La emoción lo invadió mientras discutían los posibles conceptos del videojuego y cómo podrían implementar la música en la narrativa. Sin embargo, el crujido del grupo en torno a ellos, la llamada del mundo que Alberto había absorbido durante años, aún lo perseguía. El mensaje aún sin responder en su bolsillo se convirtió en un recordatorio palpable de las decisiones que aún debía enfrentar. Mientras Diego hablaba apasionadamente de su idea, Alberto supo que le esperaba un desafío monumental. Sacrificar el viejo Alberto, el adicto al trabajo, por el nuevo Alberto, el que se comprometía con su familia. El tumulto de emociones quedó carnaval en su interno. El camino que surgía ante él parecía tan prometedor como aterrador. Alberto se enfrentaba a más que el riesgo de decepcionarse a sí mismo, el riesgo era la posibilidad de perder a su hijo si no podía equilibrar su nuevo propósito con las exigencias de la vida real. En su corazón resonaba la pregunta: ¿podría sostener la promesa que hizo mientras luchaba por encontrar un lugar en un mundo que aún lo reclamaba con fuerza? Era momento de tomar decisiones drásticas, y Alberto sabía que el tiempo se estaba agotando. Cada paso dado hacia Diego significaba un paso lejos de lo familiar y seguro, y una aprehensión amenazaba su nueva senda.
Mientras la conversación se intensificaba, sintió que la hoja del destino se tornaba más tensa, y a medida que se adentraban en las ideas, comprendió que su viaje apenas comenzaba. Quizás no solo sea un videojuego, pensó Alberto, sino la clave para revivir algo que creímos perdido. Pero al mismo tiempo sintió en su pecho un nuevo nudo. ¿Acaso estaba a punto de descubrir habilidades ocultas en su propio ser, o los fantasmas del pasado lo obligarían a retroceder? La respuesta era incierta, y así comenzaba un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de potencial, pero matizado de dudas. Alberto se despertó esa mañana con una sensación renovada. Era Navidad y la casa brillante de luces no era solo un espectáculo visual, sino el telón de fondo de un nuevo comienzo. Había puesto en marcha un plan para reencontrarse con Diego, uno que no solo prometía ser un momento de reconciliación, sino un renacer de su relación. La idea de una escapada juntos comenzaba a cobrar vida en su mente. Cada rincón de la mansión, decorado con esmero, se convirtió en un símbolo del viaje que había iniciado para reparar su vínculo familiar. Alberto, consciente de que la transformación individual requería acciones y no solo palabras, se había comprometido a cambiar la narrativa de su vida. En vez de ser un padre ausente, había decidido ser un compañero, un punto de apoyo confiable para su hijo. Al preparar un desayuno especial, su mente recordó la inseguridad y las dudas que lo habían atormentado semanas atrás. Sin embargo, había desmantelado los miedos, hecho a un lado las distracciones, y finalmente se había alineado con lo que realmente importaba: generar momentos significativos en lugar de focos de éxito material. La decisión de dejar de lado su teléfono y las exigencias laborales había sido dolorosa, pero liberadora. Era evidente que estaba creando un legado diferente, uno basado en amor y conexión. Diego apareció en la sala con aire de expectativa. Los ojos del joven brillaban con una mezcla de curiosidad y un esbozo de la confianza que había comenzado a reconstruirse. Alberto sintió que el momento estaba a punto de transformarse en algo notable. «Hola, papá», dijo Diego, su tono más cálido de lo habitual. «Hola, hijo». «¿Listo para la aventura que planeamos?», inquirió Alberto con una sonrisa que reflejaba tanto esperanza como una determinación renovada. Se sintió un tanto nervioso. Aunque había trabajado en cambiar su narrativa, sentía que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. La dinámica familiar había sido frágil, y cada palabra y acción contaban. El viaje hacia el viejo lugar donde solían pasar el tiempo juntos se convirtió en una metáfora. Alberto quería que este momento fuera más que un simple retorno a un sitio familiar, quería que simbolizara una puerta abierta hacia un futuro diferente. Mientras recorrían el camino, comenzaron a comunicarse de manera más fluida, compartiendo risas y recuerdos. Cada palabra era como un ladrillo en la construcción de una nueva relación. Durante el trayecto comenzaron a hablar sobre aquello que habían anhelado en el pasado. La idea de realizar un videojuego juntos reverberaba en sus mentes. Diego compartió sus ideas con respecto a la narrativa, y la pasión del joven era contagiosa. Por primera vez en mucho tiempo, Alberto sintió que estaban trabajando juntos, y esa colaboración se transformó en un puente que unía sus mundos. Al llegar al destino, el lugar ahondaba en memorias. No solo era el escenario de fiestas pasadas, plenitudes y desconexiones. En ese momento era el espacio para nuevos comienzos y compromisos al infinito. A medida que caminaban y exploraban, Diego, más relajado, pronunció: «Papá, gracias por hacer esto. No pensé que realmente cambiarías». «Lo estoy haciendo», admitió Alberto con sinceridad. «No fue fácil, pero te prometo que este es solo el comienzo de mi nuevo camino. Estoy aquí para ti, realmente presente». La conexión que compartían se estaba fortaleciendo. Era como si el tiempo perdonado comenzara a curar incluso las cicatrices más profundas. Mientras el sol se ponía, envolviendo el paisaje en una cálida luz dorada, Alberto comprendió que había logrado un punto de inflexión. La Navidad se había transformado en un símbolo tangible de brújula, guiándolos hacia el descubrimiento de la autenticidad en su relación. En un gesto espontáneo, tomaron una foto juntos, capturando la esencia de la nueva etapa de su vida. Ese momento, ese simple gesto, consolidó la promesa que ambos hicieron de seguir fortaleciendo su vínculo mediante acciones significativas. Alberto supo que el verdadero triunfo no estaba en la riqueza material que había cosechado, sino en la realización personal que sentía al establecer un legado basado en amor y tiempo compartido. Había dominado el arte de escuchar, de ser flexible, y de priorizar su familia por encima de las estructuras que lo mantenían cautivo.
Finalmente Alberto se dio cuenta de que había conquistado su propio conflicto interno. Había superado su ambición desmedida y había permitido que el poder de una relación familiar auténtica lo transformara. La Navidad, que años antes había simbolizado la falta de unidad, era ahora un canto a la sanación y al reencuentro. Mañana sería el primer día del resto de sus vidas. Pero no solo eso, es un nuevo comienzo que, aun lleno de desafíos, estaba marcado por la promesa de un futuro duradero entre ambos. La historia que una vez estuvo rota ahora se estaba reescribiendo con cada pequeño acto de amor y entendimiento. Alberto se sentía completo y listo para continuar su viaje, acompañando a su hijo a convertir sus sueños en realidad. Era este el momento perfecto para decir, ¡Feliz Navidad! No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Súmense a esta comunidad que valora la superación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su participación es crucial.